aplauden ahorita ni saben qué voy a decir, pero bueno, algunas caras conocidas veo un par de alumnos que sí han sido mis alumnos. Yo hoy día voy a hablar rapidísimo, porque en 1 hora y media que tengo, o 1 hora y 25 para que den otra clase, voy a contarles lo que me demoro 6 meses, creo, en un semestre entero. Voy a tratar de escoger lo más importante y voy a ir rápido, porque ustedes son jóvenes y ágiles. Quiero empezar por algunos mitos. O sea, quiero que ustedes me digan si la frase que voy a decir es verdad o mito. ¿Ya? Cuando tú llegas a hablar ante una audiencia, es una buena idea decir que estás nervioso, porque eso genera una empatía, un contacto emocional. Entonces, es buena idea. Di que estás un poco nervioso y que disculpes si hay algún error. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si te subes a un avión y el piloto te dice, bueno, estimado, es la primera vez que voy a hablar? ¿Cómo te sentirías? Yo salto del avión. Y te bajas, yo también digo gracias en el siguiente vuelo. Esto estoy sacando de otro libro, no soy yo la que lo dice, pero hay personas que creen que entrar a una presentación es, hay que generar relación, sí, pero no es una buena idea empezar con esto, ¿ya? Es buena idea que tú te vincules con la gente con la que vas a trabajar, pero de otras formas. Porque la primera pregunta, y eso me gustaría que se acuerden luego de esta charla, yo les voy a repetir varias veces cosas que quiero que se acuerden. La primera es, la gente que está ahí, al otro lado, la que está sentada, hay una pregunta que ellos se van a hacer: ¿por qué estoy aquí? Y no uso malas palabras en el medio por respeto a mis colegas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué gané con esta presentación? Y eso puede ser que tú estés dando una charla a un profesor sobre un tema de tu proyecto, o puede ser que estés presentando un proyecto en una empresa. Toda la gente que se sienta a escucharte tiene que sentir que luego de que salió de esa presentación, algo aprendió, algo ganó, algo fue memorable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú dices que no tienes idea de lo que estás hablando, la gente va a decir, ¿para qué me invitó? Si es la primera vez que va a dar una charla, ¿ya? Así sea la primera vez que vas a hacerlo, no digas nada. Tú tienes la credibilidad del orador, es quizá una de las características más importantes. Tú tienes que decir o hacer notar que sí sabes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, veamos otro mito. No utilices mucho las manos cuando hables, porque eso distrae a la gente y confunde. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad o mito? Uno dice verdadero, otro es falso, por eso esto es un mito. Usar las manos es necesario. Yo estoy limitada un poco por el micrófono, porque sí creo que el aula facilita si tenemos micrófono, pero generalmente yo sí uso mis manos. Yo tengo además el control en la mano, pero sí tienes que usar las manos. Yo lo que veo muchísimo en los alumnos de la universidad, ¿qué hacen? Se paran aquí al lado de la compu y de aquí no se mueven. Exponen lo que vayan a exponer, proyecto, tesis, y se quedan aquí y pasando las diapositivas con la mano. Eso me hace sentir a mí que estás súper nervioso. ¿Cómo debería ser tu comunicación no verbal? Lo más segura, asertiva, potente posible. Eso significa que te muevas por el espacio disponible. A veces el espacio disponible es una sala de reuniones, a veces es un lugar enorme. Muévete de manera tranquila, segura, confiada, y utiliza tus manos. Esto no. Esto no. Frotarse las manos así, agarrarse el anillo, el esferito, nada. Porque la comunicación no verbal que denota miedo cuando hablas en público genera angustia en el que te está viendo. ¿Ya? Algunos me preguntarán, ¿y qué hago si yo sí estoy aterrorizado? Si tengo miedo. Espero llegar ahí algún momento, pero tú puedes aprender a perder el miedo a hablar en público. ¿Vamos bien? Entonces no se quedan aquí parados, no pasando las diapositivas. Cómprense esta cosa que se ve súper sexy, vale $35 en Paco. Con esta cosa adelantas, con esta cosa retrasas, con esta cosa, ¿sí? Se ve muchísimo más profesional que estar pasando las diapositivas. Yo no lo uso en todas mis clases, pero cuando vaya a una empresa sí uso esto. Y ustedes van a hacer una presentación de su tesis, de un proyecto importante, puede ser una buena idea. ¿Ya? Es recomendable mirar un punto en el infinito sobre las cabezas de la gente para que parezca que les estableces contacto visual. Mito, a todos son mitos, ya son vivos ustedes. El mito: tienes que establecer contacto visual durante pocos segundos con las personas del auditorio, no así que digan ya qué le pasó, me está interrogando, pero un contacto visual con todas las áreas del auditorio, porque en nuestra cultura la falta de contacto visual, ¿cómo se interpreta? Como nerviosismo o mentira.
Puede ser que no estés nervioso ni estés mintiendo, pero si no miras a los ojos, la gente interpreta eso. Entonces, establezca el contacto visual con las personas cuando están hablando en público. Igual, cuando están hablando en entrevistas de trabajo o cualquier otra cosa, contacto visual esporádico, no intenso, porque eso también es interpretado de otras maneras. Acoso, yo no sé, cualquiera de otras formas. Entonces, contacto visual esporádico con todo el auditorio. A veces uno está dando clase y solo mira a un lado, o uno tiene que mirar a todo el auditorio. ¿Ya? Muy bien. No utilices notas en las presentaciones, o sea, no utilices papeles, se ve feo. Y eso es una cosa que sí tienen que ponerse de acuerdo con los profes. ¿Sí? ¿No? Esto también se ha sacado de un texto. Hay autores que te sugieren, si te sientes más seguro, si te va a ayudar, utiliza notas, pero notas no son la tesis, ¿ya? No, eso no es nada. Nota no es así un documento que tienes que hojear para encontrar lo que vas a decir. Notas son notas. Unas fichitas en las que pones palabras clave, fichas lindas en papeles de colores, no una hoja de reuso rayada por el otro lado, ¿ya? Pero opuesto a esto, en alguna empresa en la que di esta charla, cuando ellos ya dieron una charla a tuvimos, como ustedes decimos, esta charla, sus profesores, asesoramos a un equipo que hacía un proyecto. Cuando hicieron la presentación, los jefes les dijeron, pero ¿por qué tienes notas? Entonces, a pesar de que la teoría dice que las notas es algo lícito para sentirte cómodo, en algunos lugares las notas son vistas como que está inseguro. Entonces, si puedes prescindir de ellas, no las utilices. Pero si es que necesitas alguna idea fundamental, tenlas, pero hazlas súper bien, que sean unas notas. Además, no puedes leer las notas. No puedes leerla. Puedes leer la presentación. O sea, lo peor que pueden hacer, lo que no deberían hacer jamás es esto: darle espalda al público y leer lo que copiaron en Word. Mejor ya, péguense un tiro y no hagan la presentación. Las personas que creen que PowerPoint es una extensión de Word y que copian y pegan el párrafo entero y que lo leen, ahí sí ya. Ese es el ejemplo para ponerle cero en presentaciones efectivas. Porque PowerPoint no es un procesador de texto. PowerPoint es una ayuda visual para presentar cosas. Por lo tanto, debería ser más visual que de palabras, ¿ya? No es un procesador de texto. Y si lo lees, estás asumiendo que el público no sabe leer, ¿no es cierto? Estás asumiendo que no pueden leer. Entonces, nunca tu presentación debe tener demasiado texto y jamás debes leer lo que está ahí. ¿Y eso cómo se logra? Practicando, 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 practicando. Entonces, cuando les mandan un trabajo a los profesores, ustedes dicen los 4, ok, tú haces las diapositivas 1 a la 3, tú haces un Frankenstein que luego le pegan, por eso salen mal las presentaciones. Porque nunca ensayaron y porque no tienen coherencia ni visualmente, ni en contenido, ni en mensaje, ni nada. Es un Frankenstein pegado de diapositivas. Y se nota cuando expones eso, ¿no es cierto? Sí se nota. Porque nada se parece a nada. Vamos bien, eso yo les cuento ya a sus profesores, que así se nota cuando no han preparado la presentación. ¿Vamos bien? ¿Sí? O muy rápido. Y así va a ser hora y media. Así que... Luego de la presentación, reparte diapositivas al público. Que hacen todos los talleres que uno va en la vida, le reparten las diapositivas al público. Buena manera. Ya saben, dicen que es mala, pero sí es cierto, es mala. Eso no lo digo yo. Este autor que está aquí, sobre todo un libro que le mandé el link, Carlos, si ustedes quieren utilizarlo, es un autor en el que he basado mucho de lo que doy en mis clases. Se llama Garth Reynolds, Presentación Zen, es el libro. Lo envié en PDF en inglés, pero hay en español. Este autor dice que es una mala costumbre de las empresas de darte las diapositivas luego de las reuniones. Y la gente que trabajamos en empresas, la pregunta que le hace: ¿cuántos de ustedes han revisado las diapositivas luego de la reunión? Y la respuesta es siempre: nadie. Nadie revisa las diapositivas luego de la reunión. ¿Qué sugiere él? Si tú quieres que la gente se lleve información, dales un texto. O sea, si necesitas que lean algo, dales un texto. ¿Por qué hace esto él? Porque dice, la gente que piensa, mi presentación de PowerPoint es el material que se van a llevar luego los participantes, por eso le voy a poner bastante texto para que la gente pueda acordarse. Por eso copian y pegan. Si quieres que la gente recuerde algo de lo que vas a decir que tiene que leer, dales un documento en Word, un manual o algo así. Tu presentación es una ayuda visual, no es una ayuda para recordar contenidos largos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, no copies y pegues y luego les imprimes. Mejor darles en Word o un manual o PDF de alguna cosa que quieras que lean.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Apréndete de memoria la presentación. Eso es excelente para que no te olvides. Pésima idea. Todos sabemos que cuando aprendes de memoria algo, los nervios o una palabra que se te olvidó, se acabó, ahí quedaste, ¿sí? Entonces, no es ninguna buena idea aprenderte de memoria la presentación, pero sí, preparar, ensayar, eso sí puedes hacer. Que ensayar no es saberte de memoria, pero es hacer la presentación más de una vez. ¿Saben qué también es buena idea? Grábense. Es la metodología que yo utilizo con la gente del MBA. Tienen que grabarse ellos mismos, presentando, y se dan feedback unos a otros con una ficha que está diseñada para eso. Y aprenden un montón cuando te ves. ¿De qué cosas te das cuenta cuando te ves? Que tienes muletillas, o sea que dices o, etcétera, que no te mueves, que se te ve nervioso. O sea, eso la única forma es mirándote. Les sugiero, si quieren ser buenos presentadores, fílmense y van a ver que hay diferencia cuando vas haciendo filmaciones, vas mejorando. Una buena presentación siempre debe tener diapositivas y estar súper bien diseñadas, de ser bonitas, si no, no es profesional. ¿Verdad? ¿Una buena presentación siempre requiere diapositivas? Falso. Este autor que les digo, Carl Reynolds, él dice que un buen presentador está listo para que le digan, chuta, se fue la luz, toma un marcador. ¿Puede pasarte? Y pasa, la tecnología es cruel, huele el miedo. Uno va con miedo. Nunca impriman un deber antes de ir a clase. La impresora huele el miedo y se traba, ¿o no? Justo se va a internet. Hiciste un Prezi hermoso, Prezi lindísimo, pero tiene un defectito. Funciona. Si no lo descargas, funciona en línea. ¡Pum! Se fue el internet. Y ahí, si tú no estabas preparado y toda tu presentación solo dependía de diapositivas, estás muerto. Y lo bueno es que tengas siempre un plan B. Yo me mando por correo mi presentación a mí, dije, Carlos, ten tu computadora lista y prendida, y me mandé, para por si acaso se muere la mía, porque puede pasar, tener un plan B. La tecnología tiene que ser una ayuda, pero no es la presentación. ¿Qué es lo importante? Tú. Eso es lo importante. Pero por si acaso ten impreso, si quieres, las diapositivas en PowerPoint para que te guíes si se va la luz. Y te dan un marcador. ¿Ya? Un buen presentador no requiere PowerPoint, pero sí debe tener, si lo va a utilizar, cualquier ayuda tecnológica tipo Prezi, PowerPoint, tengan un plan B, porque a veces los planes A no funcionan. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué quiero contarles hoy? Y espero alcanzar a hacerlo. Quiero contarles lo que pasa antes de una presentación y lo que pasa durante una presentación. Eso es como mi agenda del día de hoy. Lo más importante antes va a ser preparar, definir la estructura y diseñar las diapositivas si es que fueron diapositivas, si las vas a usar. Y durante, a un par de cosas sobre el miedo a hablar en público, el estar presente y manejar tu comunicación no verbal. Yo lo que les voy a contar es cosas súper generales, pero hay algunos links en la presentación que les voy a dar, que pueden entrar a ver, y les voy a sugerir dónde buscar más sobre eso, porque en muy poco tiempo no vamos a llegar muy profundo, pero puedo contarles lo más elemental, lo más básico. Antes de la presentación, en las empresas sí pasa que son crueles, te dicen, para mañana te toca presentar algo. Eso pasa. Así que, pero si es importante, si tú has tenido experiencia haciendo presentaciones antes, te vas asustando menos conforme eso te pasa, ¿ya? Por eso la universidad es un buen momento para que ustedes adquieran esa práctica, para que cuando lleguen a una empresa y digan, chuta, mañana viene el gerente para Latinoamérica, tú presentas. Y eso pasa en las empresas. Tienes que estar listo para que eso les pase. Y amanecerse esa noche, ¿no? Por supuesto. Evidentemente tienes que prepararte. Si es que tú no preparas la presentación, te va a ir mal, seguro. ¿Saben lo que hacen muchísimas empresas? Agarran y dicen, este tema yo ya he dado. Copian diapositivas de un lado, del otro, hacen un Frankenstein de diapositivas y estos llevan a la presentación. Y sale mal, porque tienes que haber preparado. ¿Es lo más importante hacer las diapositivas? Otra cosa que te dice Garray, nos dice, ¿sabes cómo se diseña una presentación? Cierra la compu, apaga la compu, saca un papel o una pizarra, por ahí tengo una presentación de un post-it, y diseña tu presentación fuera de la compu. Abrir el PowerPoint te obliga a escribir, ¿no es cierto? Porque empiezas a escribir. Cierra la compu y di, ¿qué quiero comunicar? Y ahí empieza, recién tu presentación, ¿qué quiero comunicar? ¿Cuál es la idea que quiero que ellos se lleven? ¿Ya? Es muy importante para preparar que tengas clara estas dos cosas: tu objetivo y tu audiencia.
Estos son los dos temas más importantes que tienes que tener claro. Empecemos con el primero. ¿Qué diferencia hay entre tema y objetivo? ¿Hay diferencia? Sí. Por ejemplo, el tema de esta presentación es presentaciones de efectivas. ¿Cuál es mi objetivo? Que ustedes tengan al menos una leve idea de las cosas que no deben hacer. Por ejemplo, no leerán las diapositivas. Ya con eso me siento bien contenta. Que no copien y peguen Word y digan, esta es mi presentación. Que no abran la compu para empezar a diseñar, sino que piensen fuera de la compu cuál es la historia, el tema que van a contar, el objetivo de lo que quieren hacer. El tema es la aplicación de la ingeniería de procesos en la fábrica. Pero eso es un tema objetivo, ese es un tema. ¿Y cuál es mi objetivo? Digamos que le estoy contando a mis profesores, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Qué quiero que me saque? Nada, ¿no es cierto? Mi objetivo es mostrarles que este trabajo es espectacular, que es el mejor que han visto en su vida, que hizo todo bien. Si fuera una empresa, si fueran los obreros de la empresa, no es interesante contarles el proceso, sino decirles por qué es interesante para ellos, ¿entienden? O sea, yo quiero persuadirles de algo. Yo siempre les digo a la gente del MBA, si el objetivo de tu presentación es dar a conocer el balance, mándales por mail. Dar a conocer es un tema informativo. La mayoría de veces cuando uno presenta en una empresa tiene un objetivo informativo, pero también un objetivo persuasivo. O sea, quiero que hagan algo con esa información. Que digan, excelente, muy bien, sacaste A, o qué bien que manejaste el proyecto. Si me quieres convencer de algo, nunca es dar a conocer. ¿Sí? ¿O estoy muy rápido? ¿Estamos bien? Definan qué quieren. Yo quisiera que al final de ustedes hoy día saquen 3 o 4 conclusiones importantes de lo que no deben hacer y de lo que sí deben hacer para ser mejores presentadores. Eso quisiera yo. Con 3 o 4 ideas me siento feliz. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Otra cosa que sería mi objetivo, que se den cuenta por qué es importante. No le dije, pero sus profesores tienen aquí sentados obligatoriamente y ustedes están maldiciendo el momento en que vinieron, porque esta habilidad es fundamental en las empresas. Y después mis alumnos ya tienen, ya grandes, ya acabaron la universidad, maestría, y siguen, ¿y ahora cómo me presento? Y hay gente todavía grande ya que trabaja en empresas que cuando se pone a hablar en público no puede, y le da terror. Y ya pasaron la universidad, ya están haciendo la maestría, ya trabajan, son jefes. ¿Será importante? Es bien importante. Es súper importante que tengan esta habilidad. Puede ser la diferencia entre que seas reconocido en tu trabajo o no reconocido en tu trabajo. O sea, que la gente diga, qué bien que se presenta. ¿Tu nombre es? Felipe, qué buen presentador que es. Y esa persona le suelen llamar y suele ser vista para ascensos. O sea, es una habilidad relevante. Si no me creen hoy, me van a creer cuando lleguen a la empresa y les digan, te toca. Mañana presentas el proyecto. ¿Y tú y ahora cómo era? Es una habilidad bien importante, mi segundo objetivo, que se den cuenta de que esto es importante, de que sirve, y el primer objetivo era que era importante, y el segundo, que aprendan algo de lo que no deben hacer. ¿Ya? Si tienen preguntas, obviamente estoy yendo demasiado rápido, pero si tienen preguntas, por favor, y los profesores si tienen objeciones teóricas, prácticas, académicas, al respecto me dicen. Como todo en la vida, un objetivo, mientras más ustedes saben eso, muy bien, mientras más específico, más alcanzable y más relevante sea, mejor. Específico, quiero que sepan 4 cosas sobre cómo hacer una presentación. No 1000, no 100, 4. ¿Es alcanzable? Espero que sí. En hora y media espero que ustedes se acuerden que, por ejemplo, preparar la presentación es fundamental. Prepararla con un objetivo claro. Y además es relevante, espero que sea importante para ustedes. O sea, que digan, sí, esto fue útil. Cuando me reuní con Dani y con Carlos para hacer esto, nos reunimos y también con, ¿qué me olvidé tu nombre? Cristina, ¿cómo me olvidé tu nombre? Con Cristina hablamos y me explicaron por qué querían. Y esa es otra cosa fundamental que tienes que hacer antes de ir a una presentación. No da dónde está. ¿Se acuerdan cuáles eran los 2 temas que hay que hacer? Objetivo y audiencia. La otra cosa que yo tengo que tener clarito es quién es mi audiencia, cómo son, por qué están ahí, qué quieren, qué no quieren, ¿ya? ¿Qué quieren sacar luego de eso? ¿Cuál es el objetivo que me dijeron a mí? Es el primero, que cuando ustedes se presenten públicamente, todos los profesores pueden evaluarles más o menos igual. Porque el Dani puede decir, no, 0 el que tiene notas. Y el Carlos dice, no, pobrecitos, tengan notas. O el Dani dice, no, yo quiero que tengan mucho texto. Y el Carlos dice, no, fuera texto. Entonces vuelven locos a los alumnos. Entonces creo que lo bueno es que más o menos tengan un acuerdo. ¿Cuál es el mejor acuerdo? Ellos lo van a decidir. Yo sí tengo algunas sugerencias. No pongan mucho texto. Ustedes presentan mucho número, ¿no es cierto? Supongo yo. No utilicen Arial 9 para poner los cuadros en Excel.
porque es invisible, no hay cómo. Si van a usar un cuadro en Excel y Arial 9, mejor pásenlo en papel para que la gente pueda verlo. Aquí en la presentación tiene que ser algo visual, claro, grande, ¿sí? ¿Quién es maestro para esto? Steve Jobs. Por ahí tengo un video, si podemos verlo lo van a ver. Él presentaba datos con una figura, con un número. Datos, un montón de datos. Entonces, esa creo que es otra habilidad que tienen que desarrollar. Presentar números de forma agradable no es fácil. Pero lo que sí no deben hacer es pegar el cuadro de Excel con Arial 9. Eso no hagan. Eso les sugiero no hagan, porque nadie ve, ni ustedes. ¿Ya? Mejor, pásenlo en papel a la gente. Y eso hace que los profesores digamos, chuta, yo sí hago eso, yo sí hago eso. Es un poco diferente dar clase que presentar en una empresa. Pero yo sí les sugiero que si ya vamos a usar cuadros, ya usen un Arial 20. Porque la gente no ve, simplemente. Aunque no lo crean, hay una derechos del público. Hay una acta de derechos del público. Todo hay en el mundo. Hay libros en que se resume qué derecho tiene el público a ver. O sea, el último que se sienta allá tiene que ver lo mismo que se sienta acá. Si el que se sienta allá y tú pones un cuadro con Arial 9, no ve. Así tenga vista de águila. ¿Estamos bien hasta aquí? Cuando tú pones una meta, ya sabemos que es específica, alcanzable y relevante. En las empresas, esta suele ser la meta. Informar, ya lo dije, dar a conocer, pero la mayoría son persuadir. O sea, quiero que conozcan el nuevo proyecto, pero quiero que se comprometan, quiero que gasten menos, quiero que pierdan menos, quiero que ahorren más, algo. Por lo tanto, ser una persona persuasiva también es una habilidad bien importante cuando comunicas. ¿Ya? Y a veces de celebrar, eventualmente, es decir, hacer un brindis, festejar a alguien, eso también pasa en las empresas, pero los más comunes son estos dos letras. ¿Ya? ¿Recuerdan que yo les dije que me reuní con los 3 profes? La audiencia tú tienes que conocerles súper bien. ¿Qué preguntas tienes que hacer sobre tu audiencia? Edad, educación, nivel de educación, género, ¿por qué están ahí? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hacen antes? ¿Qué hacen después? ¿La hora del día será importante? ¿A esta hora se mueren de hambre? O sea, yo tengo una larga lista que voy a ponerla enseguida. La pregunta es, tú no puedes ir a una presentación sin conocer el lugar, sin haber chequeado que funciona el Infocus, sin haber... Yo hoy día vine solo 15 minutos antes porque conozco esta sala, he dado aquí charlas, pero si es que es una charla en una empresa, 1 hora antes a veces es poco. A veces tienes que ir a conocer el lugar el día anterior, ir a ver cómo es. ¿Qué tal que tú llegas y justo no ha habido el adaptador para el enchufe de tu compu? Y no hay. ¿Y pasa? ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo tenía en mi maleta adaptadores de 3 patas, de 2 patas, de 1 pata, porque te pasa que de pronto no ha habido extensión, se ha quemado el Infocus. Y eso tienes que ver el día anterior. Si es que es una empresa, tú no puedes decir, chuta, jefe, no traje. Aquí en la universidad capaz te ponemos un 0 máximo, pero una empresa no puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, esos temas logísticos, de equipo disponible, del lugar, el tiempo, antes de y después de quién, eso es planificación, ¿no es cierto? Mientras mejor lo hagas, menos sorpresas vas a tener. ¿Estamos bien? Y la otra parte, las más importantes. ¿Qué expectativas tienen del tema? ¿Por qué están ahí? ¿Cuántos saben del tema? Digamos que ustedes ya fueran absolutamente conocedores de este tema. Yo tengo que buscar alguna forma de contarles algo que ustedes no saben. O sea, siempre tengo que preguntar cuánto sabe el público del tema que voy a hablar. ¿Qué tal que ustedes llegan con algo y la gente te dice, ese ejercicio ya hicimos, ese tema ya vimos, y ahí qué haces? ¿Y por qué te pasa eso? Porque no preguntaste antes. Es súper fácil, pregunta. Antes, ¿cómo es el grupo? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho antes? ¿Ya? ¿No hay preguntas? Va a ser todo monólogo. Preguntas de los profes, críticas, observaciones, prácticas. ¿Nada todavía? No tienen críticas. Otra cosa que pueden hacer, si ya estamos en un nivel ya de ser muy sexy, muy avanzado, todas las personas no somos iguales, evidentemente. Y también aprendemos de diferentes formas. No sé si han oído ustedes de esto es un tema típico del PNL. Ser auditivo, sinestésico, visual. El visual es la persona que evidentemente las cosas le entran por los ojos. Cuando ve el cuadro, cuando ve el video, lo entiende. El auditivo es aquel que en la charla capta las cosas, o que escucha el video, pone un TED y escucha,
Y hay gente que es sinestésica, gente que le gusta hacer cosas o tocar cosas. Digamos que a ustedes les toca capacitar, que es otra cosa que una vez se hace en las empresas. Tú eres del ingeniero industrial, tienes que dar una capacitación sobre algo. 8 horas. ¿Verdad? Tener sentados 8 horas. A la media hora se desconecta el cerebro humano. Chao. Tienes que hacer cosas activas, sinestésicas, que hagan algo, que apliquen algo. Tienes que hacer cosas visuales, utiliza un video. Tienes que hacer cosas auditivas, puedes hablar. O sea, tú tienes que buscar estrategias para que tu mensaje llegue. Un ejemplo de un colega suyo, pero ingeniero mecánico de aquí de la San Francisco, que estaba en el MBA. Él quería, su presentación era dirigida a un grupo de inversores para un proyecto. Él hace simuladores, o sea, una cosa que se mueve así, ¿ya? Un simulador. Ustedes sabrán mejor que yo qué es eso. Y él quería venderle a alguien este proyecto. Y él quería hacer una especie de simulador de auto, para manejo, ¿ya? Y sea incluso decía, puedes tener en tu casa, jugar un juego de play, pero con un aparato que se mueve, ¿ya? Eso es la idea. Era una especie de, vendamos esta idea a un grupo de inversores a ver si quieren poner plata en el proyecto. ¿Qué decidió hacer él? Les dijo, cierren los ojos. Y preparó súper bien que se prendía un auto. Imaginen que están prendiendo un auto, donde se ponen así, agarren el volante, pongan la llave. Y puso, ram, ram. Imagínense que están corriendo la fórmula. Y la gente hace. Si tú lo haces bien, la gente hacía. Pero antes no éramos niños. Y luego decía, abran los ojos y nos mostraba su producto. Y luego llevó, tapado con una lona, el prototipo. Como era tan pesado, no lo llevó unos como Fomix, como haciendo el prototipo, pero llevó el prototipo y lo tapó con una lona para generar expectativa. O sea, el tipo sabe vender, es un genio para vender sus ideas. Porque ¿qué otra opción tienes? Buenas, soy Cristina, les voy a contar mi proyecto. Verán, es un simulador. Ok, no está mal, pero es memorable, es diferente. Aunque esté técnicamente bien hecho, no es memorable ni diferente. Pero lo que hizo este chico es súper memorable y súper diferente. Si tú quieres que alguien se acuerde de tu presentación de un proyecto, de tu informe, de tu deber, te puedes atrever a ser memorable y diferente. Obviamente, mientras más memorable y más diferente, mejor diseñado tiene que estar. Porque si tú quieres hacer una cosa con audio, y justo si fue el audio, o sea, tienes que estar muy preparado si quieres hacer algo así. Pero ¿es imposible? No. ¿Y es memorable? Sí. Y si quieres que se acuerden de ti en alguna cosa positivamente, es una buena idea hacer algo así. Y es un colega suyo, o sea, no es... Y es de aquí nomás, no estoy hablando de Google, porque a veces dicen, sí, es así. Esa gente tiene ideas creativas, acá también. Otro checklist, más preguntas como las que puse hace un momento. Eso tienes que saber y tienes que estar súper claro antes de hacer cualquier presentación, ¿ya? Muy bien, y aquí puse en letra enorme, si solo se pueden acordar de una cosa, ¿de qué sería? O sea, la gente, de todo lo que reciben, a la gente le queda poco. Entra por aquí, sale por acá. A pesar de que los profesores quisieran poner un tapón aquí para que les quede más, la gente olvida. La gente se acuerda de las cosas que han sido repetidas y de las cosas que han sido significativas, o sea, que tuvieron un significado, que entendieron bien, o de las cosas vinculadas a las emociones. Lo emocional también puede generar más recordación que lo racional. Escoge la estrategia que quieras. Puede ser repetir lo mismo a lo largo de la presentación. Yo ya les dije, no copien y peguen. Prepárense antes, conozcan a su audiencia. Lo repito 10 veces a ver si capaz que se les queda una de las 3 o 4 ideas. Pero yo tengo que escoger antes de mi presentación qué quiero que se acuerden. Ese es mi objetivo principal. Ahí está mi objetivo. El tema principal, mi objetivo principal es lo que yo quiero que se acuerden. Este señor Gal Reynolds en su libro hace cuenta una historia. Tú eres Felipe, pero cuidamos de alguien más. ¿Tu nombre es? Cristian. Cristian le mandaron a hacer una presentación súper importante para un gerente. Se saca el aire, investiga, se prepara. ¿Hay que hacer eso? Sí. O sea, yo estoy asumiendo que ustedes saben de lo que están hablando, ¿no? Lo de la audiencia mucha gente pasa por alto, pero yo asumo que ustedes están haciendo todo lo técnicamente correcto para la presentación. O sea, que todos los mentes que hay como tener, técnicamente, logísticamente, operativamente, ¿qué otros mentes puede haber? Lógicamente. La parte técnica de su presentación es impecable, porque tienes que saber de lo que estás hablando. Hacer una presentación de un tema que no sabe es la peor agonía, es lo peor que te puede pasar. Si no te preparaste para la presentación, vas a sufrir, eso te va a pasar, porque si no te preparaste te van a hacer una pregunta.
o vas a tartamudear, no porque estás nervioso porque no sabes. La mejor forma de asegurarte no estar nervioso es prepárate bien, ensaya, y los nervios van a bajar mucho, ¿sí? Él decía, esta persona se preparó, hizo unas hermosas diapositivas, cerró la compu primero, diseñó lo que quería contar, todo bien. Cuando llegó a la empresa, le dice el gerente, chuta, Cristian, ando atrasado a otra reunión, vamos a la asesora que me cuentes tu idea. Y tú tenías visto diapositivas para 25 minutos, ejercicios, todo. Eso le llama a él el test del ascensor. Si tú puedes contar tu idea clara en los 5 minutos, desde que bajas del ascensor hasta el parqueadero, tu presentación va a ir bien. Si es que no puedes contar en 5 minutos tu idea principal, empieza otra vez. Tienes que poder pasar el test del ascensor. O sea, mis ideas claras, pocas, concretas, para ser explicadas en 5 minutos. Las puedes explicar en 1 hora, las puedes explicar en 3 horas, pero las ideas tienen que ser claras, concretas, específicas, ¿ya? Entonces, acuérdense del test del ascensor. ¿Pasa lo que quiero decir por el test del ascensor o estoy ahí divagando? Si cuando quieren explicar un proyecto, ustedes hacen trabajo de titulación. Si quieren explicar su trabajo de titulación a alguien, hagan eso. En 5 minutos, alguien que no sea de su área. Si no les entiende, vuelva a hacer. Busque otras formas de explicar, no está claro. Es la mejor forma de confirmar si una idea es clara, explíquele a alguien en poco tiempo que no sea de su área. Y verá, ahí es a su novia, a su novio, a alguien que no sea de su área. Si no es de su área, claro. Preparación, preparación, preparación. Basada en la investigación, ya lo dijimos, asumo que la parte de investigación, de parte técnica está, pero segura. Pensad en la audiencia, pero no abusen de los datos. Eso puede pasar a la gente de las áreas duras, que creen que dándole más datos es más sólido. Tú no necesitas todos los datos. ¿Qué puedes hacer ahí? Sacar los datos más importantes. Por ejemplo, resultados del trimestre. ¿Quieres ver cómo llegamos a los resultados? Puedes tener otras diapositivas para mostrar cómo llegamos. Pero en mi experiencia los gerentes quieren saber el final, no quieren saber el proceso. ¿No es cierto? Ustedes que también tienen experiencia empresarial. El gerente no quiere saber cada suma y resta que hiciste, quiere saber lo que pasó al fin. Entonces, tienes que tener las sumas y las restas, pero sobre todo los datos principales, que eso es lo que quieres que el gerente se acuerde. Ustedes van a hablar con gerentes sobre todo, ¿no es cierto? O ustedes van a ser gerentes. Esto de diseño no me refiero al diseño de facha, me refiero al diseño de lo que está detrás, ¿ya? ¿Se acuerdan que les decía, utilicen papel y lápiz? Apaguen la compu, tengan una estructura e ideas claras, y la pregunta importantísima que les dije al inicio, ¿qué me dice esto a mí? Su audiencia va a preguntarse, ¿y qué gano yo con esto? Dijera con peores palabras, pero ya dije, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me dice esto a mí? Aquí estaba una foto que tomé basada, no lo tomé yo, eso saqué de internet. ¿Cómo consigues buenas fotos para que sean bonitas? ¿Para que no estén pixeladas? ¿Quién sabe? Ustedes que son vivos para googlear y bajarse cosas. Solución. Buscas en imágenes y pides, deme todas las imágenes, Google Imágenes, por ejemplo, de lo que quieras, deme las imágenes con resolución mayor a o las más grandes. Y solo copias y pegues de esas, no las otras, porque cuando copias y pegas las otras salen pixeladas. Y cuando les agrandas se deforman. Entonces, solo utilicen imágenes que son gratuitas en Google, nada de... si quieren ser más sexys pueden invertir y comprar. Hay cómo comprar en bases de fotografías que tienen bellezas, pero si no hay presupuesto, buscas imágenes grandes y punto. Pero ahí ya no se carga el dedo de él, porque se vuelve muy pesado. Bueno, eso sí. Ahí puedes decidir, puedes convertirle a PDF. Esa es una posibilidad. ¿No les deja? Entonces, bueno, esa es una decisión que tienen que tomar. ¿Sí? Subieron presentación de 30 megas, no se quejen. No, yo no sé, yo estoy pensando más bien a nivel empresarial, no tanto en subir a la plataforma, pero este tema es un tema que hay que preguntarse, ¿no? Si es muy pesada. Y no es mala pregunta, porque digamos que te dicen, mándame por mail la presentación empresarial y no se carga porque está muy pesada. Tienes que pensar, bueno, puedes compartir por un Dropbox, o sea, eso tienen que pensar, ese detalle técnico se tiene que pensar. Pero en resumen, no utilicen imágenes de mala calidad, porque se ven feas. Utilicen imágenes de mejor calidad, ¿ya? Lo mejor posible. Así podrías preparar una presentación, o sea, decir, ¿qué quiero que llegue? ¿Qué quiero que les llegue a ellos? Voy a contar esto primero, esto después. Acá voy a poner una anécdota, acá voy a poner una historia, acá voy a poner una cita, acá voy a poner un número. Y eso lo haces así. O sea, antes de empezar a hacer, tienes que saber qué querías hacer.
¿Se entiende? Ya. No es que de pronto vas a poner un número, el número estaba pensado desde el inicio. No es que de pronto se me ocurrió una anécdota, la anécdota estaba contada, pensada desde el inicio. Eso es planificar. ¿Todo bien? ¿Cansados? ¿Un poco? ¿Con hambre? ¿Cómo manejar la información? ¿Qué les sugiero? Busquen fuentes de buena calidad. Evidentemente, no el rincón del vago, eso ya sabemos, pero por si acaso, mientras mejor la fuente de cualquier cosa, mejor la calidad de la información. Al comienzo vas a tener muchísimas ideas, tienes que empezar a revisar, vas a tener que empezar a ajustar. Quizá la decisión más importante de un comunicador es con qué me quedo, o sea, qué saco, qué cosas son importantes. ¿Es necesario en una presentación a un gerente, digamos, poner al final de la presentación, digamos, las referencias bibliográficas o informaciones? En las empresas no es tan común, en la universidad sí, porque aquí en la academia pesa muchísimo la referencia, pero sí puedes poner tú, por ejemplo, si vas a hacer un comparativo de resultados de la empresa, tienes que poner dónde sacaste los resultados. El informe anual, me dio la contadora, o sea, sí tendrías que decir. Pero generalmente en lo académico, yo tengo al final de diapositivas mis referencias, pero en lo empresarial no es tan común, no sé qué opinan ustedes. En lo empresarial no es muy común, aunque a mí me parece que se ve sexy, pero eso ya puede ser por ser profesor. Entonces, a mí me gusta que la gente me diga dónde está sacando las ideas y no se está inventando, pero eso es un gusto personal. Otra cosa que ayuda es tener citas. Ahora, las citas van a depender de qué estés presentando. Si es una charla motivacional, utiliza citas. Si es una charla súper técnica, capaz que la cita está de más, ¿ya? Esa es la decisión que vas tomando tú conforme tienes mayor experiencia para hacer presentaciones. Depende el objetivo de lo que estás haciendo, ¿ya? Si vas a presentar un informe de gastos del año, una cita, capaz que sí hay citas que se ajustan, pero tú decides, ¿no? Eso no es obligatorio que tengas citas, eso voy. Utilízalas si es que necesitas. Esta es una idea de Gal Reynolds, que él dice que eso se puede aplicar en el mundo empresarial. Dice él que lo mejor que puedes hacer en una presentación para que sea memorable es contar una historia, ¿ya? Por ejemplo, en una empresa, contar la historia de un cliente que gracias a tu proyecto ahora tiene mejor servicio. Contar la historia de un producto que antes teníamos X de reproceso, ahora tenemos X menos 10. Eso es contar una historia. O sea, las historias conectan a las personas con lo que estás diciendo. Y es una buena idea para comunicar. A veces la historia puede ser el inicio de la presentación, puede ser el final de la presentación, o puede ser toda la presentación. Ir contando, por ejemplo, les voy a contar la historia de un cliente que cuando vino a nuestra empresa tuvo estos problemas. Y le vas contando cómo el nuevo proceso que tú implementaste le cambió la vida al cliente y cómo el cliente ahora es feliz con tu proceso, ¿ya? Sonará así muy... En las empresas a veces capacitas a los obreros, por ejemplo, y el obrero entiende con algo concreto. ¿Qué pasa si al obrero que ya está 8 horas trabajando tú le pones un montón de cuadros estadísticos ahí y le dices que interprete sobre cómo el proceso ha mejorado? ¿Entenderá el cuadro estadístico? A veces sí, a veces no, pero tal vez no. ¿Le interesará? Que será lo más importante. Tienes que buscar otra forma mucho más concreta de comunicarte con ese público, por ejemplo. Los gerentes solo entienden Excel, nunca hablan en Word. Todo es con números, y generalmente con plata. La pregunta es, ¿cuánto ganamos o cuánto dejamos de perder? Esa sería otra de las... Cuando hablas sobre todo con dueños, con gerentes, te van a preguntar, lindo su proceso, ingeniero, ¿cuánto dejo de perder o cuánto gano? Eso tienes que comunicarle, porque a él tal vez no le importa el proceso, le importa el resultado final, que al final tiene que verse en datos, en números. Y eso es porque conoces a tu audiencia, porque sabes lo que a ellos les interesa. Algunas características de una historia. Simple, o sea, no tiene que ser complicada, si es muy complicada se te van. Imprevisible, o sea, que sea una historia, que la gente diga, pero cuéntenos el final, o sea, una historia. Las historias ayudan un montón. Piensen ustedes en sus clases, ¿de qué se acuerdan más? ¿De la teoría o del ejemplo? Del ejemplo. Los profesores sabemos eso. Los alumnos a veces no se acuerdan de qué diablos hablábamos, pero del ejemplo sí se acuerdan. O de la actividad sí se acuerdan, ¿ya? Procuren, cuando quieren comunicar algo, buscar cosas que la gente pueda entender como un ejemplo, como algo práctico, o como una historia que sea también imprevisible, una historia en la que no sabes del final, ¿ya? ¿Por qué puse este dibujo de la NASA? No hagas historias muy complicadas. Hay una famosa historia, supongo que es cierta, que cuentan todos los libros, de que cuando Kennedy estaba en la bronca con la Unión Soviética tratando de llegar primero a la Luna y poner un hombre en la Luna,
Tú podrías haber hecho la siguiente declaración de misión de la NASA. Somos una organización de visión, que estamos dedicados a los temas de navegación interespacial y creemos. ¿Qué era lo que dijo Kenny de la NASA? Ustedes me ponen un hombre vivo en la al final de la década y me lo traen de vuelta. Vivo, ¿no? No sabían si iban a volver vivos, no se sabía. Ese es el objetivo, concreto. Hermoso. O sea, ser concreto, ser directo, ayuda muchísimo a que tus ideas se vendan. No quiero decir palco, porque esa idea, a pesar de que es corta, es poderosa. Poner un hombre en la luna y traerlo de vuelta al final de la década y que esté vivo al regreso, y eso significa poderío mundial, dominio, tecnología, pero la idea era súper concreta, súper fácil de entender por la gente. A eso me refiero con concreción. Tienes que establecer credibilidad. Por eso cuando les decía al inicio, no admitan que están nerviosos o que es la primera vez en su vida que dan una charla, porque eso les hace ver mal. Hay personas que les gusta establecer credibilidad leyendo toda su hoja de vida. Y dicen, bueno, estudió en la universidad de no sé qué, y después trabajó y fue gerente de no sé qué. A mí ese modelo no me gusta mucho, pero hay personas que así marcan credibilidad, dicen, yo sí sé de lo que estoy hablando. Hay personas que prefieren contarte durante la presentación que sí saben del tema. Cualquiera de las dos formas es válida, o las dos, pero siempre la gente tiene que sentir que tú estás ahí para informarles porque eres experto en eso, aunque solo seas experto en el deber que estás haciendo. Les cuento un secreto, que no oigan sus profes, pero es probable que cuando tú haces, al menos en psicología, un proyecto de titulación en un área, si es que tú haces bien el proyecto, sabes más del proyecto que ellos. Entonces ahí tienes una ventaja, porque tú has leído todo lo que hay. Ellos no han leído todo lo que hay sobre ese tema, porque no es posible que lean todo lo que hay. Para ti sí, porque el tema es tuyo y tú puedes leerte todos los papers publicados en todas las universidades del mundo sobre ese tema. Y cuando haces tu presentación de cualquier proyecto, si tú sabes más que el profesor, chuta, eso yo no he sabido, ya no dice más, no pregunta, porque va a quedar mal si sigue preguntando. Esa credibilidad del que sabe es una credibilidad que la debes tener cuando estás en una empresa, cuando presentas un deber, porque eso no hay quien te quite. ¿Estamos bien? Entonces otra vez, preparación, preparación, preparación. Y por último, ponle emociones. ¿Por qué tiene que ser aburrido? Porque ese empresarial no tiene por qué ser aburrido. Vean cómo maneja Steve. Él es un show, Steve Jobs es un show. Emociones. Les cuento un ejemplo, que me parece que es un video que creo que sí podemos ver. Ojalá. Cuando decidió, ¿cuándo se presentaba en público principalmente? Cuando hacía las presentaciones anuales de resultados y planificación a toda la gente de su empresa, que reunía, no sé, 1.500, 2.000, no sé cuántas personas eran en un auditorio. Y él presentaba los nuevos productos. Entonces decidió, ese año se presentaba la MacBook Air. Supongo que ustedes han visto o tienen alguna. Hasta la MacBook Air, la mayoría de computadoras eran pesadas, ¿no es cierto? Y incomodonas. Y él decidió, cuando iba a presentar, nadie sabía, esto era novedad. Decidió, yo voy a mostrarles algo. Y sacó un sobre de Manila y sacó la MacBook Air del sobre. La gente, wow. Antes de eso, yo las computadoras que cargaba, te daba tendinitis de cargar la computadora. O sea, una MacBook Air es cambiarlo. Y él podría haber dicho, bueno, traigo la MacBook Air. Pero ¿qué decidió hacer? Un show, una emoción, ¿sí? Algo memorable. Y todo el mundo lo menciona y lo filma cuando hablas de cómo dejar una impresión memorable sobre algo. ¿Ya? Póngale emociones. Otra cosa que tienes que decidir es la estructura. Si tú tienes una estructura muy caótica, donde tienes una idea, un chiste, una anécdota, una cita, un número, una idea, una cita, el público va a decir a dónde va. Lo mejor, lo más seguro, es hacer algo como esto. Una introducción, un cuerpo, conclusiones, como lo haces en un ensayo. Pero la introducción no tiene por qué ser buena. Yo me llamo Cristina y vengo a hablarles de mi proyecto. La introducción puede ser loca, pero tiene que haber alguna forma de introducir a la gente al tema. Yo traté de hacerlo a una velocidad de la velocidad de la luz, con sus mitos, con lo que ustedes creían. Es una forma de hacer introducción. Podría contarles una historia sobre cómo hablar en público le ayudó a alguien a ascender en una empresa. Podría decirles que yo era súper tímida de chiquita y no contestaba ni el teléfono, cosa que no lo crean, es verdad. Yo tenía unos 10 años, mi mamá me daba el teléfono, mi mamá decía, contesta, no, me daba miedo. Y ahora hablo todos los días. Entonces, si yo pude, ¿por qué no? Imagínense, mi mamá me mandaba a la tienda y yo no me gustaba pedirle al tendero que me venda una cola, me daba miedo. Y ahora hablo todos los días con... Entonces, si yo pude, todos podemos.
Además es la adolescencia, ¿no? Era la edad de, me imagino, yo estaba insegura, qué sería. Me produce un análisis profundo de por qué en esa época no hablaba nada. Y ahora no hay quien me pare. Introducción, cuerpo, conclusiones. Ahí está lo que podrías hacer. Montones de ideas que podrías hacer. Llama, tengo una historia, cuenta tus objetivos, pon estadísticas, pon texto, texto no, pero pon cuerpo, o sea, pon lo que quieres decir. ¿Y cuál es una buena recomendación? Vincula esto con esto. ¿Ya? Muchos buenos libros, ¿a quién les gusta leer algunas novelas? ¿Algunos leen novelas? ¿Sí? Una o dos levantan la mano con timidez como que fuera un defecto, es una buena virtud. O ver películas, eso sí ven. Las buenas películas y los buenos libros suelen empezar y terminar en el mismo lugar. ¿Se han fijado? Fijaránse. Inician donde terminan donde iniciaron. Así pasa, muchísimas veces. Por eso es una forma, es natural el contar historias de hacer eso. Por eso es una buena idea que cuando ustedes van a hacer una presentación le digan a la gente qué quieren contarles y al final les recuerden qué les iban a contar. O sea, inician y terminan en el mismo lugar, diciéndoles ideas principales, por ejemplo, llamando a la acción, por ejemplo. Compren, decidan, no gasten, lo que fuera. A veces tienes que llegar a una acción futura. Pero es bueno tener una estructura, no hagan un caos. Por eso es bueno cerrar la compu y diseñar la estructura en papel, para que digas, esto voy a decir primero, esto voy a decir después, esto no voy a decir, no entro. Voy a tenerlo por si acaso. Quizás hasta con frío, ya usted, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes para hacer la introducción? Para hacer una introducción yo les dije ya algunas ideas. La introducción tiene algunas funciones. Crea ambiente, fija el tono de lo que vas a hacer. Si yo voy a hacer una charla súper seria, contar un chiste al inicio, ¿es buena idea? No mucho. Al inicio no, tal vez ya al medio cuando estás un poco más. Nadie me pregunta eso del humor. Nunca se ha preguntado si es bueno o malo usar humor. Es bueno siempre que salga natural. Si no eres bueno para hacer chistes, no hagas chistes en público, porque eso sí. Pero a veces hacer un comentario chistoso puede ayudar. Si vas a hacer algún comentario chistoso, ¿de qué no debes hacer comentarios chistosos? Religión, fútbol, política, ovnis, género. ¿Sí? Nada, ningún tema muy polémico. Búsquete algo medio light, porque la idea es que el chiste no genere puñetes, sino sea algo que divierta a la audiencia. Utilízalo, si te sale, utilízalo. La gente se va a acordar de que fue interesante. Entonces, si cuentas un chiste al inicio de la presentación, la gente ya supone que tu presentación va a tener eso como eje transversal. Si es una cosa súper seria, no empieces con un chiste, porque la introducción fija el tono, ¿ya? Establece tu credibilidad, establece tu idea central y atrae la atención. La gente, ustedes saben que, ustedes han visto TED Talks, vean, y ahora véanlos, ya no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Los de TED son gente que sabe presentar, la mayoría. Fíjense cómo maneja el cuerpo, fíjense cómo maneja las diapositivas. Algunos no tienen diapositivas y hablan 20 minutos sin nada, sin ni una ayuda. Fíjense cómo manejan a la audiencia. Vean los TED Talks ya no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, por la parte, y van a ver cómo aprenden. Uno aprende un montón cuando los está viendo a ellos, como lo que son, como presentadores expertos. En los TED Talks solo te dan 20 minutos, y la gente, ustedes cuando empiezan a buscar un TED Talk así al azar, ¿cuándo deciden si lo van a ver? Generalmente en los primeros minutos, o sea, si te captó, los primeros minutos lo ves, si no dices, cambio, ya veo otra cosa. Entonces, atraer atención con una buena introducción. Algunas cosas que puedes usar para tu introducción. Un comentario. ¿Sabían ustedes que el 80% del agua de esta empresa se desperdicia? Buen comentario, ¿no? ¿Y sabían que mi proyecto puede hacer que su agua no se desperdicie? A ver, cuéntenme más. ¿Me entienden? Están diciendo algo muy sencillo, pero un comentario sorprendente puede captar la atención de la gente. Una pregunta retórica, una pregunta que no pretendes que nadie conteste, solo una pregunta. Una referencia personal, algo que me pasó a mí. Algo que me pasó a mí. Cuando yo entré a esta empresa, algo así. A una cosa que se vincule contigo. Una cita, una historia o crear suspenso. Entonces, no es necesario empezar un trabajo diciendo, buenos días, somos el grupo 4. Y voy a contarles. Aprovechen que aquí no pasa nada si es que hacen algo más loco.
y dicen, hoy día, profe, les voy a contar por qué este es el mejor proyecto de la universidad, y van a acordarse de este proyecto toda su vida. Y les voy a contar que, gracias a nuestra investigación, hemos descubierto que el 50% de las ingenierías de procesos fracasan en las empresas ecuatorianas, y les vamos a contar por qué, y cómo podemos evitar que fracasen. ¿Suena mejor que decir, bueno, somos del grupo 4, nuestro tema es de ingeniería de procesos fracasadas? Están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo de una forma mucho más sexy e interesante. Pobre profesor, oír cosas así. Buenas, somos del grupo 4. ¿Ya? Ahora, pueden hacerlo así, pero en el mundo laboral es mucho más chévere si hacen algo como esto. ¿Sí? Pero para hacer eso tienes que ensayar un poco, porque no te sale tal vez a la primera, ensaya un poco más. Busca, sé creativo. ¿Saben lo que decía este señor Gar Reynolds? ¿Saben qué ventaja tiene cualquier persona que haga presentaciones un poco mejores? Como la mayoría son tan malas, cualquier cosa que hagas diferente eres memorable. Son tan malas, copian y pegan de Word, se paran al frente y leen, apagan la luz, y el pobre se queda aquí aterrorizado, y solo baja diapositivas que nadie entiende, da la espalda al público. Comparado con eso, cualquier cosa que hagas va a ser mejor. ¿Ya? ¿Por qué no apagas la luz? Porque te quita contacto con la gente. ¿Por qué apagábamos la luz? Porque cuando los primeros Infocus llegaron no tenían suficiente lumen, no tenían fuerza. Había que cerrar ventanas y cortinas y todo. Ya no hay problema, ya se ven. Pero la gente sigue apagando la luz y aterrorizada. Apague todo y claro, ya queda el foco, es de eso. ¿No? Ya no, el foco no soy yo, ya no me ven a mí. Es más miedo, creo. ¿Sí? Tú puedes poner tu cuerpo, no lo voy a mencionar mucho, de una estructura cronológica. Puedes ir contando una historia conforme va pasando. Puedes tener una narrativa, una historia, cronológico sería primero esto, segundo esto, tercero esto. Una narrativa sería un cuento, una historia. Puedes hacerlo espacialmente, supongamos que tú estás contando cómo diseñaste una máquina, tal vez tengas que hacer una estructura espacial. Primero hice esto, luego se movió para acá. O sea, cada estructura, cada presentación, cada idea puede tener diferentes estructuras. Tal vez quieres comparar el proceso A versus el proceso B, y toda tu estructura va a ser comparar esos dos procesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura decides? Dependerá de los objetivos que tengas. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Conocimos a la audiencia, establecimos un objetivo y luego decidimos cuál va a ser la estructura que le vamos a dar a la presentación. Y lo ordenamos para que no sea un caos de cualquier cosa. ¿Estamos bien? La estructura que quieran darle ustedes deciden, no importa. Pero tiene que tener generalmente una introducción, un cuerpo, una conclusión, que no tienen por qué ser predecibles ni aburridos. ¿Ya? La conclusión tiene que tener tus ideas principales, tiene que recoger, tiene que resumir. Puede ser una buena historia y puede ser un llamado a la acción. Ustedes saben lo que es, algunos si estudiaron psicología social o psicología general. En psicología sabemos que existe el efecto de primacía y el efecto de recencia. ¿Qué significa eso? Que la gente se acuerda lo primero que oyó y lo último que oyó. Entonces, de tu presentación quizás se acuerden de una buena introducción, súper impactante, y de tu buena conclusión, de un buen cierre. No digo que lo del medio no importa, pero si tú haces una excelente introducción y una buena conclusión, es posible que se acuerden de esas dos cosas más. Por eso es tan importante diseñarlas bien. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Vamos a hablar con calor? Se hace calor. Tiene que sacarse la luz. La otra conclusión, la otra recomendación antes, verán que ni siquiera han pisado la sala todavía, ¿no? Recién están preparándose. Fíjense cuánto tiempo le doy, ya nos acaba el tiempo que tengo y me he pasado todo el tiempo hablando de la preparación de la presentación. Vamos al diseño. Esto no harán ni colores, ni mayúsculas, ni subrayados, ni tipo de letra Arial 9, ni textos que copias de Word y lees. Eso no hagan eso. Tampoco hagan esto. Que sube, que salta, que PowerPoint tiene eso, pero no hagan eso. Hay cosas. Si quieren ser sexy, usar Prezi o otro programa que se llama Emaze, son hermosísimos. Lo único que hay que hacer es descargarse la compu de la presentación, por si acaso se va al internet, pero se ven muchísimo más lindos. Pero tampoco hagan esos Prezis que se acercan, se alejan, porque le vuelves loca a la audiencia. Utilícelo menos, es más. Principio de diseño, ¿no es cierto? Sean minimalistas. No hagan eso. Ya si vamos a usar esa animación, cierre la compu y vaya a hacer alguna otra cosa. Cuando se sienta tentado es que ya está cansado.
¿Ya? Ese es un gráfico de pésima calidad, antiguo, reusado, revisto, no lo use. Puede buscar en imágenes. ¿Sabes qué puedes hacer? Buscar imágenes cuando son muy pesadas. Yo a veces busco imágenes tipo icon, o sea, iconos. Entonces te salen, yo te voy a mostrar por ahí, debo utilizar. O sea, son mucho menos pesadas porque no son fotos, ¿ya? Pero eso no usarán, por favor, ¿ya? Otra cosa que no puedes hacer, ya voy a mostrarles más adelante ejemplos peores. Algunos principios de diseño, muy básicos. Señal, ruido. No queremos demasiado ruido en la presentación, aunque no sea ruido auditivo, me refiero a cosas que no sirven. ¿Qué dice Gary Reynolds? ¿Para qué pones aquí el logo de la empresa? En todas las diapositivas, si ya sabemos en qué empresa estás. Él dice que eso es ruido. Hay empresas que te obligan, que ponen el template, que te dan, poner, pero él dice ¿para qué? Eso es ruido. Hay personas que hacen la diapositiva y porque se ve lindo, pusieron ahí una carita feliz. No carita feliz, pero ponen algo. ¿Para qué? Porque se ve lindo, quite. Eso es ruido. No se ve lindo, no comunica nada, bote. Las imágenes son superiores que las palabras. Como el PowerPoint es una herramienta visual, no debes poner mucho texto. Ya voy a contarles lo extremo que es él en esto. No tenga miedo al espacio vacío. Hay gente que ve una diapositiva y le pone texto, pero o imágenes o gráficos, pero que no deja 1 milímetro. Como son gratis, usen nomás. Nadie le va a cobrar por diapositiva. Dejen nomás espacios vacíos, no pasa nada. Y por último, puedo usar efectos de contraste. O sea, si tenías quieres mostrar algo, ponga un color fuerte, contrastado con algo débil. ¿Sí? No use demasiados colores, genera. Bueno. Este señor Reynolds dice que lo que nos enseñaron durante años era la regla del 1-7-7. Lean lo que dice. Incluya una idea por diapositiva. 2. Incluya 7 líneas de texto como máximo. 3. Utilice 7 palabras por línea. Y él dice que eso no sirve. A él le parece que eso tiene demasiado texto. ¿Sabe lo que dice él cuando le dice? Él es presentador, él trabaja en la Universidad de Tokio, me parece. Profesor de diseño, además es diseñador, entonces, y da charlas todo el tiempo. Le dice, señor Reynolds, ¿nos puede enviar sus diapositivas? Y él dice, no tengo. ¿Pero cómo van a dar una charla sin diapositivas? Yo no tengo. Y todas las charlas que él da son solo con fotos, no tienen ni una palabra. O sea, él ya, claro, estamos hablando de un nivel un poco más avanzado, yo sí uso palabras, como pueden ver, pero lo que él está diciendo es que esto, que respeta las 7 líneas, se ve con mucho texto, ¿no es cierto? Entonces no respeten esa regla. Pongan la menor cantidad de texto que puedan, porque poner mucho texto convierte a su PowerPoint en una extensión de Word. Sí tenía 7 líneas, ¿está contando? Él está contando, me está haciendo una auditoría, Cristian. Es un ingreso que tiene 7 líneas. En realidad ese texto estaba... Cuéntame, es que eso es una historia. ¿Se entiende? Ese es el nombre de la auditoría. Vean, por ejemplo, ¿qué no debería haber hecho aquí? A ver. Primero subrayados. Vean los colores, parece la bandera de Pachacuti, 1000 colores. ¿Para qué sirve esto de acá? Para nada. ¿Alguien entiende eso? Nada. Un gráfico debe ser comprensible en sí mismo, sin necesidad de un PhD al lado para que explique. El gráfico en su concepción es gráfico, tiene que ser claro. Si el gráfico requiere de 2 personas para explicarlo, está mal hecho, vuelvo a diseñar. ¿Ya? Sí. ¿Tienes pictogramas que hay que, por ejemplo, trabajan tipo a las manos? Bote la basura. Dos manos abrazándose frente al mundo para indicar paz, bote la basura. Si hay mejores formas de hacer eso. Porque a veces una imagen sí es buena. Sí, yo sí utilizo imágenes, pero depende de la imagen. Por ejemplo, voy a regresar. Hay imágenes para idea que son mejores que esta. Entonces, sí puedes usar imágenes. Yo utilizo, pero no esa imagen. ¿Sí? O sea, las 2 manos que están dando la mano, depende de qué manos. Si es yo no uso caricaturas, a mí no me parecen que quedan bien en una cosa empresarial. Pero eso es decisión suya. ¿A usted le gustan las caricaturas? O si ya usa caricaturas, use toda la presentación con caricaturas. O sea, ya para que se acuerden de usted bien, ya, todo con caricaturas. Vamos a usar no sé, alguna caricatura, todo. ¿Ya? Se ve mejor, ¿no es cierto? Solo es el local del norte. Primero den un título y estoy diciendo qué significan los meses. Capaz que todavía tiene mucho color, pero se ve un poquito más limpio que esta opción, ¿no es cierto? Y este señor no le cobran por diapositiva, puede poner 4 diapositivas o puede luego hacer un comparativo. O sea, ustedes pueden buscar muchas formas creativas de mostrar esto mismo, ¿ya?
Yo ya di esta diapositiva. Yo podría haberles a ustedes dicho que una buena presentación tiene una historia y podría haber puesto esto, que es lo mismo, pero hice esto. ¿Se ve mejor? Se ve mejor. Es más memorable que hacer esto. ¿Ven que las imágenes son mejores que solo las palabras? Ya, eso quería mostrar. Esto. No utilicen fondos oscuros. No es buena idea. Fondos claros es mejor. Yo les recomiendo. Fondos oscuros se ven mal y a veces si el foco es un poco viejo, no se ve nada en un lugar luminoso. Yo utilizo fondos claros. Siempre. Y hay otros errores, ¿no? El fondo oscuro. ¿Se entiende algo? Aquí hay 1.2, acá hay, ¿se fijan? Hay un 1.2, acá hay un 34. No sé si suma 100. Y si a veces pasa eso o no. Ves un gráfico y tratas de sumar, Cristian está haciendo la auditoría. No suma 100. Aquí hay un 1.2 y acá hay un porcentaje. Y hay personas que presentan gráficos así. Y eso no puedes hacer. Pues, y el gráfico tiene que ser lo más fácil de leer, no lo más difícil. ¿Quién levantó la mano? Pero por ejemplo los fondos, o sea, por ejemplo los keynotes de Apple son en fondo oscuro y sus presentaciones son captan y son súper chéveres. Si es que hace Apple lo que. Verás, yo les sugiero no mucho fondo oscuro porque no siempre garantizas que se va a ver. Pero si se ve, si pruebas, está bien. Esa es mi recomendación. Pero Keynote se ve súper chévere, también es sexy. Quedó bien. Yo no uso, ya por viejo, ¿no? Ahí tengo algunas fotos, algunas links de posibles lugares que no son mis ideas, sino también del libro de Garth Reynolds que sugiere. Algunas se pagan, otras no, pero lo más barato es poner Google, imágenes de gran resolución, punto. Eso salen gratis las fotos. Y aquí les dejo también ejemplos que no son míos, son del texto de Garth Reynolds, donde puedes ver buenas presentaciones, excelentes, que están disponibles en la red, para que tú veas como, porque yo soy una aprendiz de presentadora, hay gente que hace esto todos los días para ganarse la vida, que son excelentes. Hay empresas en Estados Unidos de las que los gerentes les contratan para que les elaboren las diapositivas de las presentaciones. A ese nivel es la cosa, ¿ya? O sea, gente que se especializa solo en diseño de presentaciones, a ese nivel. Vean eso y van a ver por qué cuestan, porque son buenos. Recién llegamos al durante. ¿Cómo estamos? Tengo 10 minutos. Posiblemente él sea un buen ejemplo del durante. ¿Ya? Excelente ejemplo. ¿Qué quiero decir con el durante? Tienes que estar presente, tienes que estar ahí. Él hacía un show. Voy a mostrarles esto, ¿ya? Igual está el link ahí, pero estaba también aquí listo. Y hicimos prueba de audio. ¿Se ve? ¿Se escucha? Habla rápido, en inglés. Anyone who has watched a Steve Jobs keynote will tell you he is one of the most extraordinary speakers in corporate America. Who does the best job of that in the world? While most presenters simply convey information, Jobs inspires. I'm Carmine Gallo, and today I'll walk you through several key techniques that Steve Jobs uses to electrify his audience. They're elements you can adopt in your very next presentation. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. With those words, Jobs opened Macworld 2008, setting the theme for his presentation and hinting at the major announcement of the day, the launch of the ultra-thin MacBook Air. Whether it's a new notebook or the iPhone, Jobs unveils a single headline that sets the theme. Today, Apple is going to reinvent the phone. Once you identify a theme, make sure it's clear and consistent throughout the presentation. Think of a staff meeting as a presentation. So let's say you're a sales manager introducing a new software tool to help your team generate, track, and share sales leads. You might kick off your meeting this way. Good morning. Thanks for coming. I know you'll be really excited about this. Today we make it easier for you to make your quota. That's the headline. Easier to make quota. It's memorable, and it sets the direction for the rest of your meeting. It gives your audience a reason to listen. So I've got 4 things I'd like to talk about with you today. So let's get started. Steve Jobs always provides an outline for his presentation and then verbally opens and closes each section with a clear transition in between. Here's an example.
So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. The point is, make it easy for your listeners to follow your story. Your outline will serve as guideposts along the way. You'll also notice that during his presentations, Jobs uses words like extraordinary, amazing, and cool. He is passionate, enthusiastic, and it shows. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary year for Apple. You know, your audience wants to be wowed, not put to sleep. Too many people fall into this presentation mode. It's stiff, it's formal, it lacks pizzazz. We, your listeners, are giving you permission to have fun and to be excited about your company, your product, or your service. If you're not passionate about it, we're not going to be. Remember, Jobs isn't selling hardware. He's selling an experience. If you offer numbers and statistics, make them meaningful. We have sold 4 million iPhones to date. If you divide 4 million by 200 days, that's 20,000 iPhones every day on average. Numbers don't mean much unless they're placed in context. Managers, connect the dots for your listeners. Recently, I worked with a company that launched a 12-gigabyte memory card. 12 gigabytes! That number doesn't mean much to most people, so we put it into context. We said that's enough memory to listen to your music while traveling to the moon and back. Now, 12 gigs means something to me. Make numbers meaningful. One of the most effective elements of a Steve Jobs presentation is that they are easy on the eyes. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with mind-numbing data and text and charts, Jobs does just the opposite. He uses very little text and usually 1, maybe 2 images per slide. You see, you want to paint a picture for your audience without overwhelming them. Inspiring presentations are short on bullet points and big on visuals. If you really want your presentation to pop, treat it like a show, with ebbs and flows, themes, and transitions. Jobs includes video clips, demonstrations, and guests. He also has a knack for dramatic flair. It's very effective. For example, when introducing the MacBook Air, Jobs drew cheers by opening a manila interoffice envelope and holding the laptop out for everyone to see. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. What is the one memorable moment of your presentation? Identify it ahead of time, then build up to it. With a little help from our friends, everything will work today. And finally, rehearse, rehearse, and rehearse some more. Let me show you how easy that is now. Steve Jobs makes it look easy because he spends hours rehearsing. He cannot pull off an intricate presentation with video clips and demonstrations and outside speakers without practice. The result, a presentation that is perfectly synchronized and looks, yes, effortless. Now, the average business person does not have the resources to create a Steve Jobs extravaganza, but you do have time to rehearse. The greatest presenters do it, and so should you. Oh, and one more thing. At the end of most presentations, Jobs adds to the drama by saying, and one more thing. One last thing. He then adds a new product or a feature, sometimes just introduces a band. This not only heightens the excitement, it also leaves your audience feeling they've been given an added bonus. The point is, Steve Jobs approaches each presentation as an event, a production with a strong opening, product demonstrations in the middle, and a strong conclusion. And yes, even an encore, that one more thing. I wish you a dazzling presentation. For more information, go to bnet.com. Yo asumí que la audiencia hablaba su inglés. Supuse, ¿no? Asumí que igual está en la diapositiva si quieren, el link si quieren verlo otra vez. Yo sé que tengo 3 minutos, entonces, ¿a qué me refiero con estar presentes?
No se oculten, estén tranquilos. ¿Cómo manejan el miedo? Capaz que hoy día no lo alcanzamos a ver, pero la mejor forma es practica, practica, practica. ¿A qué le tienes miedo? A lo que no conoces. Si te filmas hablando, si te dan feedback tus compañeros, si tú mismo te ves, vas a perder el miedo. En psicología, cuando una persona tiene una fobia o un miedo muy grande, hay una técnica que se llama desensibilización sistemática. O sea, te vas acercando al objeto que te da miedo de manera gradual. ¿Tienes miedo a las arañas? Te ponemos una foto de una araña, después un video de una araña, después una araña un poquito más cerca, hasta que le puedes ver a la araña cerca. Porque estás haciendo un proceso consciente de relajarte, de respirar, de ver que la araña no te va a hacer nada. Obviamente no pasa en un día. Si tienes mucho miedo a hablar en público, la mejor forma de que se te quite es hablando en público. Hay situaciones controladas, o sea, tal vez con tus amigos, capaz que filmándote tú mismo, ¿ya? Entonces, y la comunicación no verbal. Miren a los ojos, pongan el cuerpo para adelante, no se refrieguen las manos, no estén con el esfero así, no utilicen otra cosa que hacen a veces, esto, y enloquecen a la audiencia moviéndole por todo lado. No se pongan ropa que les incomode. Hay textos que hablan de cómo, y busquen en internet, van a encontrar qué recomendaciones de qué ropa ponerse. Vayan cómodos, nada, no tacos altos, no ropa apretada, nada que les pueda molestar cuando van a hablar en público. Pero eso no es lo más importante. Si tú has preparado bien y manejas una comunicación no verbal segura, asertiva, confiada, incluso puedes, tampoco digan a los profes, a veces hay personas que hablan tan convencidos que pueden estar mintiendo que no te das ni cuenta. Vean los políticos, ¿o no? Te convencen de todo. Si tú decís, saben, tenemos un presidente que es un experto, cada sábado nos puede convencer de una cosa y 6 meses después de otra, con una convicción. Eso es comunicación no verbal, es seguridad, es buenos ejemplos, buenas historias, es humor, es un buen comunicador. Se sabe cómo, y ensayen, no tengan miedo, ensayen y van a ver cómo mejoran sus habilidades. Ahora los profesores tendrán que ponerse de acuerdo. Ok, ¿usamos imágenes pesadas o no? ¿Permitimos el uso de notas o no? ¿Qué vamos a considerar? Es bueno tener una rúbrica. ¿Qué vamos a considerar una buena presentación, una mala presentación? Yo les digo lo que creo que funciona y les funciona a las personas que ya están trabajando. Aprovechen la oportunidad de ser mejores presentadores ahorita, a aprender en el MBA o aprender después. Cuando dicen, chuta, ya tengo 30 años y sigo con miedo a hablar en público. O sea, ya que se te quite un poco antes es mejor, ¿ya? Les agradezco mucho, gracias a los profes por invitarme, y si necesitan ayuda o quieren información, por aquí al final hay varios libros, algunos hay aquí en la universidad y otros les puedo dar también si quieren, por ahí están. Los que tienen que irse corriendo, pues. Gracias.